Dios bendiga, Dios guarde. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Por aquí estamos los líderes pastorales, los esposos Campos, Otelo, Elier, Gaby, los coordinadores del Ministerio Juvenil Sigo Vivo. Así que estamos honrados y estamos muy contentos porque estamos cumpliendo 14 años ahorita en el mes de abril. Y bueno, bendecimos y honramos a nuestras autoridades, a los apóstoles, Amén. Ricardo y Edith de López, a nuestros pastores, al pastor Ismael, a la pastora Tania, al pastor Tony, a la pastora Ayana, a la pastora Tina, como familia apostólica pastoral, y a todos los pastores que están en Venezuela y los que están fuera de Venezuela. Los bendecimos y los honramos porque sé Amén. que estos 14 años no serían iguales sin ustedes que nos están viendo y sin el corazón que Dios ha puesto en cada uno de ellas, autoridades, y en nosotros. Amén. También felicitamos y celebramos a cada miembro, a cada persona que es parte de este equipo que hemos trabajado codo con codo durante todos estos años, desde el 2006 que se formó y comenzó a funcionar la fundación. Hace mucho tiempo de eso, el tiempo pasa rapidito. En el 2006 yo tenía 14 años y mira cómo pasa, mira cómo transcurre el tiempo, parece mentira. Pero estamos muy contentos y muy felices de este tiempo, estamos muy contentos de formar parte de este equipo, de formar parte de este trabajo que se hace por la comunidad, por el país como tal, porque es un trabajo que se hace en pro de las familias y en pro de las comunidades. Así Totalmente. es. Y bueno, estamos en este marco de conferencias que generó el aniversario, que se llama por nombre Filadelfia, y la prédica del día de hoy de nosotros se titula Mi Siervo. Mi siervo. Y la palabra está basada en el libro de Isaías, capítulo 22, verso del 15 al 25. Es una Amén. historia apasionante que se va a ligar a cómo se llama este marco de conferencia, que es Filadelfia. Y la palabra en el libro de Isaías, capítulo 22, verso 15, con el cual vamos a empezar, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la revelación del Espíritu Santo. Dice así dice el Señor Todopoderoso. La versión que estamos leyendo nosotros es Nueva Traducción Viviente. Dice: ve a encontrarte con Senat, o Setna, el mayordomo que está a cargo del palacio, y dile, dice el 16, ¿qué haces aquí? ¿Quién te dio permiso para cavarte aquí un sepulcro, para que vayas en las alturas tu lugar de reposo y lo ocupes en la roca? Mira, hombre poderoso, el Señor está a punto de arrancarte y arrojarte con violencia. El profeta Isaías le estaba dando una palabra profética al mayordomo, al segundo al mando del rey Ezequías. Este joven o esta persona se llamaba Setna, y él tenía unas ambiciones en un tiempo difícil, unas ambiciones que iban desligadas al propósito de Dios. Una persona que ya en su corazón estaba más pendiente en servirse a él que servir a los demás. Entonces este hombre, Dios le dice: oye, hombre poderoso, te has creído porque te has puesto en un lugar tan alto, en tan alta estima, que te has olvidado que yo soy Dios y yo soy el que juzgo. Yo soy el que pongo, yo soy el que coloco a las personas. Entonces le dice: estás erigiendo, estás formando un altar, un sepulcro para ti. O sea, una tumba donde ni el rey se está colocando esa tumba. Entonces este hombre tenía los intereses descolocados. Tenía unos intereses en otro punto, en otra mira. Él no quería servir a la gente, sino que quería servirse primero a él. Seguimos. Había una sentencia para ese hombre, para Setna, y continúa la historia en el versículo 18. Dice: te hará rodar como pelota y te lanzará a una tierra inmensa. Allí morirás. Allí quedarán tus gloriosos carros de combate. Serás la vergüenza de la casa de tu Señor. Te edificaré, te destituiré de tu cargo y serás expulsado de tu puesto. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilquías.
Bien, había una sentencia, este hombre había procedido de una forma donde el Señor le había dicho, ¿sabes qué? Vas a recibir un castigo por lo que has estado haciendo, has asumido algo que no te corresponde. Y lo más tremendo es que ya acá nos están presentando en el capítulo 20 que va a venir alguien al que van a designar lo que antes este hombre tenía, este hombre de la historia Sebna tenía. Entonces dice el versículo 21. Dice el 21, dice, le pondré tu túnica, le colocaré tu cinto y le daré tu autoridad. Seré como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Este hombre, Sebna, era el segundo al mando del reino. Y le estaba diciendo el profeta Isaías que Dios le había mandado a lanzar una palabra profética hacia él. Y la palabra profética era una sentencia de que iba a perder su puesto, que iba a perder sus lujos, que iba a perder todo lo que él valoraba. Él no valoraba la posición que tenía, sino él valoraba los beneficios de esa posición. Entonces le decía, tus carros, esos carros que te habías hecho, esos carros de guerra, esos carros de opulencia, no son nada, porque yo, oh Jehová, soy el que coloco y soy el que quito. Y ahora como te coloqué, ahora te quito. Y he aquí mi siervo. Y quiero que vayamos a esa palabra mi siervo. Quiero decirte que en este tiempo la palabra mi siervo era una palabra privilegiada. Sé que Dios nada más lo usaba con gente que estaban al servicio de Dios y al servicio del pueblo, que estaban velando por los intereses del cielo, y después velaban por los intereses del pueblo, y por último velaban por sus propios intereses. Es que la palabra mi siervo era de un grupo selecto, como Moisés, como Abraham, como Gedeón, como Josué. No era cualquiera el que Dios llamara mi siervo, y Eliaquín era uno de esos. De repente es una historia que pocos conocen, pero Eliaquín era un hombre que estaba actuando aún en el anonimato, aún sin tener el cargo, a favor de los intereses de Dios y de los intereses del pueblo. Amén. Mira lo que dice aquí. Amén. Dice también que Eliaquín era uno de ellos que no había manchado sus vestiduras. Así es. Que se había mantenido fiel y no se había desubicado, como en el caso de Sebna. Y entonces hubo esa bendición para con ellos. Dice el verso 22, dice, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nada podrá cerrarlo, y lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. A Eliaquín le estaban dando las llaves físicas del reino. Entonces, Eliaquín, la función de mayordomo era que el que él permitiera, que él quería, o el que él pusiera, era el que se iba a acercar al rey. Y el que él no permitiera, no se iba a acercar al rey. Lo que él permitiera, iba a entrar al reino. Y lo que él no permitiera, no iba a entrar al reino. Imagínate la autoridad. Eso nos recuerda las llaves que le promete Cristo a Pedro. No sé si usted se acuerda, seguramente sí. Pero le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Uy, y lo que tú permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y lo que tú no permitas en la tierra no será permitido en el cielo. Amén, amén. Una posición de autoridad, porque si te están dando unas llaves para que puedas entrar a un sitio, te están diciendo, hey, o sea, por más que sea quien sea, tú tienes la autoridad para decirle, ¿pasas o no? Y era ese hombre que Dios colocó porque era un siervo. Amén. Muchas veces usamos esta palabra como algo, no, el siervo o el sirviente. Pero aquí el siervo de Dios era una persona que no servía solo al hombre, no estaba viendo solo al hombre, estaba viendo primeramente a Dios. Era primeramente a Dios el que tenía que ver. Amén. Y entonces ese era Eliaquín. Dice el verso 23, dice, como a una estaca lo clavaré en un lugar firme, y será como un trono de honor para la dinastía de su padre. Estamos hablando que esto es un legado. No solo el legado del padre de Eliaquín, sino el legado del reino de los cielos. Cuando Dios habla de que tú extenderás el legado, que yo extenderé el legado, que ella extenderá el legado, no estamos hablando del legado de Elier Campos, no el legado de los campos, no, es el legado de Cristo
en nosotros. Y eso es lo que él decía. Mi siervo se convierte en una estaca. Mi siervo se convierte en un ancla para su familia. Mi siervo, fíjense, como Josué. Josué dice, yo en mi casa serviremos al Señor. O sea, era esa estaca, era esa ancla. O sea, no era cualquier cosa, era aquel que llevaba el peso porque estaba en el lugar correcto. Amén. En un tiempo donde había un desenfreno, en un tiempo donde Dios había dado una sentencia a un pueblo de que moriría por cómo se estaban comportando, por las cosas que estaban sucediendo. Yo voy a continuar en el versículo 24, dice, está hablando el Señor de Eliaquim, dice, de él penderá toda la gloria de su familia, sus descendientes y sus vástagos y toda la vajilla pequeña, de los cántaros hasta las tazas. Dice el 25, en aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, cederá la estaca clavada en el lugar firme, será arrancada de raíz y se vendrá abajo con la carga que colgaba de ella. El Señor mismo lo ha dicho. Otra vez el Señor hablando de su poderío, en el sentido de que Él pone a alguien, pero también lo quita cuando decide ponerlo. Es algo tremendo, porque es lo que está diciendo, hey, cuídate. Porque tus intereses como mi siervo tienen que ir ligados a lo que el reino manda. Los siervos de Dios van ligados a lo que el reino manda. Y luego lo que tiene que ejecutar en la tierra. El siervo de Dios no es por compinchismo, no es por herencia humana, no es porque mi papá es tal o mi mamá es tal. No. El siervo de Dios es alguien conforme, con un corazón que quiere extender el reino y que quiere trabajar en función del reino de los cielos. Hay unas cosas, unas características de un siervo de Dios. Hay unas características que les queremos dejar que tiene un siervo de Dios. La número 1, se niega a sí mismo. El siervo siempre entiende que es un servidor. El siervo siempre pone encima al reino y después sus propios intereses. Por eso Sebna se cayó. Por eso Sebna lo destituyeron. Porque estaba en un tiempo difícil, más pendiente de exaltarse él que exaltar al reino. El segundo punto. Es humilde. Es humilde. El siervo verdadero se mantiene humilde, tal como lo dice la palabra en Colosenses 3:23. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabemos que en estos tiempos no hay esclavos, pero el mensaje cumbre de esta cita que acabo de leerte es que hagamos las cosas como para Dios. O sea, el trabajo que tú hagas, la labor que tú tengas que cumplir, la hagas como para Dios y la hagas con un corazón humilde, con un corazón como tiene que ser. Amén. El número 3 dice, está presto para servir en todo tiempo. Ese es el siervo, la compasión es lo que lo mueve. No es la adulación del hombre, no es por exaltar al hombre, como decía Gaby, no, es la compasión. Gaby mostraba una historia que era de Hanchi, un hombre de la población de Shanghái, que ese hombre por donde pasaba, así sea, como no tenía recursos, pero él quería ayudar, él quería servir a la gente. Entonces, si no tenía mucha comida, él lo que comía, lo que dejaba, lo buscaba para dárselo a un perro. Y así, y aunque había gente que se burlara de él, aunque había gente que de repente lo desestimara, no entendía lo que él hacía, los resultados, el fruto era lo que hablaba de él, que era que mucha gente era bendecida porque él tenía un corazón de servicio, y eso nadie se lo iba a quitar. Hay algo más sobre esa historia de este hombre, es una historia maravillosa de este señor Hanchi. Había una mujer y una madre y una hija que siempre estaban en una esquina
pidiendo comida y pidiendo que les dieran dinero. Y el hombre siempre tenía por costumbre que pasaba de ahí y con necesidad sacaba su monedero y revisaba y se daba cuenta que no tenía tanto, pero siempre les daba, pasaba y les daba algo de dinero. Y un día de esos el hombre pasó y se extrañó de solo ver a la madre y lo maravilloso fue que no vio a la niña, pero cuando volteó la cara consiguió a la niña uniformada con ropa de colegio. Entonces, parte de lo que él había sembrado en esa niña estaba representado en esa chica que estaba uniformada. Entonces, hay un acto de compasión que debe tener todo siervo y no es algo que todos tienen, pero a eso estamos llamados, a pedir, a solicitar ese don al Señor de servicio para movernos por compasión y bendecir a tantas personas que lo necesitan. Sí, la cuarta es avanza la milla extra. Amén. De verdad que es algo increíble, pero como siervos de Dios no nos podemos conformar en dar solamente el 100%. Dios te da la capacidad y me da la capacidad y le da la capacidad de dar siempre más. Siempre podemos dar más, siempre podemos sembrar más, siempre podemos ayudar más, porque Dios es tu ayudador, Dios es mi ayudador, Dios es el que nos sostiene y porque nos sostiene podemos entregarle más a alguien que está sin el sostén de Dios por no conocerle. El número 5. El número 5 se titula Va mucho más allá de sus propias fuerzas. Sabemos que nuestras fuerzas son limitadas, pero más allá de nuestras fuerzas, dice la palabra que el Señor, en nuestra debilidad, Él se fortalece y debemos ir más allá de lo que creemos que podemos dar y hacerlo, no como decía mi esposo, no para que otros vean, sino hacerlo con el entendimiento del propósito que hay más allá. Amén. De que cuando bendecimos la vida de otras personas y cuando ponemos aún en una actividad, aún cuando nos cuesta y aún cuando nos es difícil, conocemos personas que les es muy complicado hablar, pero pararse de frente y dar un mensaje y atreverse es dar ese extra, aún cuando no tenemos esas fuerzas que a veces que puedan estar faltando. Amén. Aquí nos ligamos a la palabra profética de este congreso. Todo esto que venimos contando de Sena y Eliakim es para llegar a la palabra que queremos dejarte del congreso. Amén. Está en Apocalipsis 3, del 7 al 8, dice: escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nada puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Dice el 8, conozco tus obras, mira que adelante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Amén, amén, amén. Que ya habían, así como esta carta a la iglesia de Filadelfia, Juan había escrito cartas a otras iglesias donde había dado palabras contundentes y no siempre fueron buenas. Pero en el caso de la iglesia de Filadelfia había una felicitación. Hubo una felicitación en el sentido de que, aunque te faltan las fuerzas, has sido y te has mantenido como siervo fiel, justamente. Entonces, obedeciendo mi palabra y no has renegado de mi nombre. Amén. Es algo tremendo porque nos ligamos a la palabra que teníamos ahorita en el libro de Isaías, ¿verdad? Donde Dios le decía a través del profeta Isaías a Sena, esas llaves que da la posibilidad de abrir y cerrar, de dar la posibilidad de establecer, como se lo dio a Pedro, ¿verdad? Se lo estaba dando, era Jesús. Jesús le estaba dando a esa iglesia de Filadelfia. Usted y yo somos parte de ese conjunto de personas llamadas a entender que si tenemos poca fuerza, no son excusas para renegar de Dios. Es que si creemos que lo que nosotros permitamos o lo que nosotros abramos aquí en la tierra se abrirá en los cielos, y lo que nosotros cerremos la puerta
aquí en la tierra se cerrará en los cielos, estamos siendo una iglesia entendida. No por el local, no por las cuatro paredes, sino porque nosotros somos la iglesia. Entonces, en este tiempo reconocemos que Cristo es mayor que toda situación, que lo que estamos viviendo solamente es la excusa para que muchos crean, que lo que estamos viviendo solamente es la excusa para que muchos suelten palabra y para que tú y yo entendamos que somos la iglesia de Jesucristo, que somos la iglesia en este tiempo, que estamos soltando una palabra correcta y que estamos en las manos correctas en medio de cualquier situación. Jesús, cuando abrió y venció la muerte, venció el tiempo en la resurrección, abrió unas puertas eternas y te las queremos decir. La primera puerta que Cristo abrió tras su resurrección fue la del sepulcro. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte al resucitar. Eso fue lo que en ese tiempo Jesús, y hasta los días de hoy y por siempre, hizo por nosotros. Amén. Pero ¿sabes qué? También nosotros, con esta palabra que el Señor nos ha dado, así como a Eliaquín en Isaías 22, el Señor nos está dando una autoridad hoy para nosotros, para cada uno de sus siervos. Y con esa autoridad estamos nosotros llamados a hacer morir todo miedo en nosotros para poder ministrar Amén. Con libertad a otros a través de nuestras vidas. El segundo punto, que Jesús abrió una puerta eterna para ti y para mí, es ampliar nuestra visión. Jesús, cuando venció la muerte en la resurrección, cuando venció la muerte en la cruz del Calvario, Jesús nos hizo portadores de caminar en la visión y el propósito de Dios. Es que podamos verlo a Él y podamos ver a través de las Escrituras su esencia, su presencia, y a través de los diseños que nos da la visión del reino. El tercer punto. El Señor abrió la puerta de la revelación de la Biblia para que nuestro entendimiento en estos tiempos sea renovado, para que el Señor siga renovando ese entendimiento, para que podamos usar con esa renovación de su palabra, podamos usar las plataformas que tengamos a nuestra disponibilidad para bendecir e impactar la vida de otros. En este tiempo de cuarentena y en este tiempo de estar en casa es cuando más tenemos que pedirle al Señor que traiga a nosotros nueva revelación, que renueve nuestros pensamientos, que cambie y lastre aquellas cosas que no son de Él. Es algo tremendo porque la cuarta es el cielo. Jesús, cuando venció en la cruz del Calvario la muerte y al resucitar al tercer día, Jesús abrió las puertas del cielo. Y no es cuando lleguemos allá, no es porque vamos a reencontrarnos con Él allá en el cielo, no es por eso nada más. Es porque, como dice una canción de New Wine, el cielo está aquí. Si tú declaras en medio de cualquier circunstancia, hay una atmósfera celestial, que tu oración, que tu ayuno, Amén. Que ese tiempo de devocional apertura gracias a Cristo. Esa apertura cuando Cristo está en ti, hay una atmósfera del cielo que te sigue, que te está en contigo, una esencia divina que abre puertas que el ser humano no puede cerrar y que cierra puertas que el ser humano no puede abrir. Entonces, esta ha sido la palabra del marco de nuestro aniversario. Esta ha sido la palabra de los esposos Campos Botelho, los cuales te aman y bendicen y por la cual creemos y oramos que lo mejor para nuestra nación y el mundo está por venir. Así que... Amén. Bendecimos sus vidas, declaramos bendiciones para sus familias, para cada hogar que nos está viendo. Declaramos que vendrán tiempos todavía mejores y maravillosos para nuestra fundación y para cada persona que es siervo y es un siervo fiel y sirve al Señor donde quiera que esté. Estamos gozosos y muy contentos de estar con ustedes y de haber compartido esta palabra y de estar de cumpleaños. Dios les bendiga. Dios les guarde. Recuérdese, estamos en las manos correctas.